El alma de la fiesta, eso, una cerveza por favor, amigo. Siempre lo mismo. No tengo dinero para esto. ¿Estás listo? Sí, listo, Vamos. vamos. Ya no hay solución. Pedí todo el dinero que tenía. Yo no Necesito más dinero. quería hacer. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Los mismos ojos con otra visión, la misma cara con otra sonrisa. El mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa. El pelo, mi estilo, lo mismo pero sin el mal. No sé si te soy conocido, soy el mismo pero no igual. Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe para ponerla en acción. Tengo una nueva ilusión y una nueva canción y un nuevo corazón y un nuevo día que el Señor me regaló. Tengo este nuevo amor que soportó el dolor para darme vida y llenarme de valor. Tengo un nuevo amor, oh, 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 oh. Tengo un nuevo amor. Alex Zurdo. Mírame bien si no me reconoces yo, el del jangueo después de las 12 yo, aquel que siempre perdía el tiempo, pero con esto les doy el ejemplo. Nueva criatura soy, esa es la clave. Yo sigo a Jesús y eso el mundo lo sabe. Así seguiré hasta que todo esto se acabe. Levanta las manos y es mejor que le alabes. Ahora yo soy diferente, hoy camino diferente y ya pienso diferente. Ahora yo soy así, aunque me encuentro en este mundo, ya yo no soy de aquí. Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe para ponerla en acción. Tengo una nueva ilusión Y una nueva canción, un nuevo corazón y un nuevo día que el Señor me regaló. Tengo este nuevo amor que soportó el dolor para darme vida y llenarme de valor. Tengo un nuevo amor, oh, 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 oh.
mismos ojos con otra visión, la misma cara con otra sonrisa. El mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa. El pelo, mi estilo, lo mismo pero sin el mal. No sé si te soy conocido, soy el mismo pero no igual. Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe para ponerle en acción. Tengo una nueva ilusión y una nueva canción y un nuevo corazón y un nuevo día que el Señor me regaló. Tengo este nuevo amor que soportó el dolor para darme vida y llenarme de valor. Tengo un nuevo amor. Tengo un nuevo amor. Tengo un nuevo amor. Tengo un nuevo amor. De la A a la Z, Alex Zurdo y que babón. Bien, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. En este día vamos a compartir nuevamente algunas palabras con todos ustedes bajo un tema que va acorde con la realidad que está viviendo el mundo, pero no para hablar en sí mismo de la realidad, sino para tomarla como una forma de que podamos transmitir la idea de la que estamos interesados en el día de hoy. Y el tema de lo que vamos a hablar en el día de hoy lo vamos a desarrollar o lo vamos a compartir con todos ustedes bajo el tema de como remedio para la enfermedad. Repito, como remedio para la enfermedad. Y yo quiero que en esta mañana todos los que nos están viendo o escuchando abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Ya muchos de ustedes conocen este pasaje porque está dentro de los primeros milagros que Jesús hizo. Y se lee de la siguiente manera. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿Por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa.
Damos gracias a Dios por su palabra y a su espíritu, por su dirección y por las bendiciones que nos tiene en esta mañana. Pues bien, hermano, comienzo de la siguiente manera. Miren, el perdón de pecados y la sanación del paralítico de Capernaum fue uno de los milagros de Jesús que lo colocaron en el escenario de confrontación con los dirigentes judíos. Es un asunto muy obvio. Ya los fariseos, ya los dirigentes judíos, ya por algunas declaraciones acerca de Jesús, pues entonces ya lo tenían en la mira. La rapidez con que crecía la popularidad del Señor hubo naturalmente de suscitar la desaprobación de ellos, ya que el mensaje de Cristo, por su propia naturaleza, iba en contra de lo que creían y predicaban. Las casas antiguas de techo plano, solían tener una escalera que conducía desde fuera de la terraza, lo cual debió permitir a los camilleros levantar sin dificultad al paralítico. Cuando usted lee el versículo 4 del capítulo 2 de Marcos, advierte que dice, quitaron parte del techo, lo cual requirió escarbar a través de la mezcla de paja, de la argamasa, es decir, de los materiales con que estaba construida aquella edificación, las baldosas y los listones de madera, como indica la palabra exorizantes, que es la palabra griega traducida, que significa haciendo una abertura. No nos extrañaría por qué Jesús reacciona ante la actitud de esta persona y elogia la fe de aquellos, debido a que para ellos poder entrar a la casa, ellos tuvieron que romper, es decir, hacer un agujero. Eso motivó, es decir, la fe de aquellos hombres realmente, o estaban tan motivados por su fe, estaban tan convencidos de que el maestro, de que Jesús podía sanar a aquel paralítico, que ellos estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio, como lo hicieron, y Jesús lo reconoció. El versículo 6 pone en relieve el conflicto que giraba básicamente en torno a la deidad de Cristo, y quien acepte la suposición de los escribas de que Jesús no era más que un hombre, fuerza es que paren la misma conclusión de ellos. ¿Cuál fue? Bueno, ellos decían para sus adentros que blasfemaba, es decir, decía blasfemias. El versículo 10 que leímos en el pasaje inicial, fíjense que dice, para que sepáis. Es como si Jesús hubiese tenido una conversación con ellos, la cual no la tuvo, pero sí pudo ver a sus adentros lo que ellos estaban pensando y lo que estaban elucubrando, y por lo tanto reacciona como si su expresión hubiese sido el resultado inmediato de una conversación con aquellos señores. Esa palabra, para que sepáis, indica que la curación del paralítico asumía la categoría de una prueba del poder de perdonar pecados que tenía el Señor y por lo tanto de su deidad. Y precisamente ese era el conflicto que existía en el pueblo de Israel con el liderazgo y con Jesús, porque Jesús en ocasiones tuvo expresiones que no eran palabras al aire desde la comprensión de los escribas y de los fariseos y de los líderes religiosos, debido a que Jesús utilizaba expresiones que cuando ellos la escuchaban sabían a qué él se refería. Cuando Jesús en varias ocasiones decía que él y el Padre eran uno, o que él estaba en los trabajos de su Padre, Jesús no lo decía en la forma que yo lo decía. En Israel, cuando alguien se refería a Dios de esta manera o a su relación de él con Dios, nunca lo decía como Jesús. Para decir mi Padre tenían que decir mi Padre Celestial, y Jesús no lo decía. Jesús decía que él era mi Padre. De hecho, Jesús en varias ocasiones, cuando decía mi Padre trabaja y yo también trabajo, realmente lo que él decía, él se igualaba a Dios en cuanto a las labores, y eso irritaba a los judíos. De hecho, al momento de ellos escuchar a Jesús, interpretaban estas palabras y llegaban a la conclusión de que él se hacía igual a Dios. Observen en sus Biblias que luego dice el Hijo del Hombre.
un título que casi exclusivamente se aplica a sí mismo Jesús. Su antecedente se halla en Daniel y en la literatura apocalíptica extrabíblica de los judíos, en que así se designa al Mesías. En Daniel 7, versículo 13 al 14, dice de la siguiente manera: miraba yo en la visión de la noche, y vi que en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Fíjense la expresión que Jesús usa para él, hijo del hombre. Daniel, al referirse aquí a este personaje, dice que veía uno como hijo de hombre. Vino pues el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y fíjense lo que pasó con ese hijo del hombre, título que Jesús se atribuye. Y le fue dado dominio, le fue dado gloria y le fue dado reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Esta es la visión de Daniel. Su dominio es dominio sempiterno o dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino es uno que nunca será destruido. Pero fíjense aquí. Concluye el versículo indicando que tenía potestad. Y le deja bien claro que tenía la autoridad. En ese momento Jesús le está diciendo a esos que los están criticando, ni siquiera tuvieron que hablar, desde su interior. Con lo que Jesús hizo, mostró la autoridad que él tenía. La autoridad, el dominio, precisamente en cumplimiento con lo que profetizó el profeta Daniel. En ese momento dejó claro que él tenía el dominio, que de él era la gloria y que él presidía el reino. De acuerdo con la teología judía, solo Dios podía decir una cosa semejante. Es aquí el conflicto. Desde la teología judía, el único que podía perdonar pecado era Dios. En sus Biblias ustedes pueden ver en Isaías capítulo 43, versículo 25, dice: yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Es decir, el profeta Isaías se está refiriendo a Yahweh. Es a ese a quien se está refiriendo el profeta Isaías. Y los judíos, así, cuando leían los profetas, así lo interpretaban. Dice: y no me acordaré de tus pecados. Pero el profeta se está refiriendo a Jehová o a Yahweh, indicando de que él era el único que podía, que tenía la autoridad y la potestad para borrar los pecados. El nivel de confrontación llegó a niveles tan altos entre los líderes religiosos y Jesús por estas declaraciones de él, que ya Jesús, más adelante en su vida, ya sabía cuándo podía ir profetizando acerca de su muerte, porque lo que Jesús decía acerca de él ameritaba eso. Al seguir analizando el texto, se infiere pues que el hecho de que se levantara el paralítico enseguida, es decir, inmediatamente, era prueba que la curación fue instantánea y tan completa que el hombre pudo llevar, él mismo pudo llevar su camastro. Y como consecuencia, sigue diciendo el pasaje que nosotros leímos, dice que todos se asombraron, al extremo de quedar fuera de sí. Aquí se usa una palabra en griego que proviene del verbo existemi, que significa sacar de juicio o hacer que alguien pierda su juicio. Lo que Jesús había hecho, había creado un nivel de conmoción generalizada tan alto que allí todos enloquecieron. Las palabras del original del Evangelio es precisamente lo que nos indica. Pero bien, hemos visto
vamos a decir, este evento en la vida ministerial de Jesús, brevemente, de manera lacónica, sus implicaciones. Pero lo cierto es que los milagros de Jesús no son un fin en sí mismos. Su utilidad en el ministerio de Cristo en la tierra radica en que nos ponen en condición para entender el plan universal de Dios para el rescate de su creación del virus del pecado. Los actos de Jesús estaban destinados a trascender más allá de los efectos impactantes del momento. Sus alcances estaban dirigidos a inyectar la cura a una raza y a todo un sistema que había sido invadido por una enfermedad que daña todo desde su esencia. Y ante esta realidad, entonces, nosotros tenemos que ver este evento de una forma más abarcadora, más extensa tanto al pasado, tanto al momento en el que se suscitaron y también de manera profética o escatológica. Y eso lo vemos cuando Jesús habla acerca de sí mismo, y con lo siguiente agotamos el primer punto que quiero compartir con ustedes, y es que Jesús es el verdadero sanador. Jesús es el verdadero sanador. Porque la sanación de Jesús va más allá de aspectos físicos. La sanación de Jesús es más abarcadora. La sanación de Jesús no busca meramente sanar el cuerpo de alguien, sino que Jesús quiere sanar de manera integral al ser humano y a toda la humanidad. Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 17, 18 y 19, al referirse a lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 1 y 2, nos dice: se le dio el libro del profeta Isaías. Es decir, Jesús, como de costumbre, entra a la sinagoga y le entregan el libro. Lo que Jesús va a leer es lo que el profeta Isaías había dicho acerca de él. Entonces, en la narrativa, en la narración del libro de Lucas, que escribió todo esto porque lo investigó, haciendo trabajos de campo, haciendo cuestionarios, él dice que se le da el libro. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón, a sanar a los quebrantados de corazón. Nuestro mundo está enfermo, nuestro mundo está quebrantado hasta lo más profundo. Los huesos duelen hasta lo más profundo de los tuétanos. El hombre ha enloquecido por su enfermedad, por el virus que le ha infectado. Y solo hay un médico que puede sanarlo. Un médico que no se va a cansar en sanar a todo aquel que se acerque a él, porque en él no hay cansancio. En él no hay actitud de desprecio hacia nadie que se acerque a él buscando sanidad a su infección, al mal que le agobia internamente. Ese Jesús es de quien el profeta dice que ha sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos,
y a predicar el año agradable del Señor. Es Jesús quien se identifica como tal. Es Jesús que desde los inicios de su ministerio comienza a presentar sus credenciales. Es en Él donde nosotros encontramos la respuesta y el antídoto para el quebrantamiento y el dolor que hay en nuestro interior. En Él es donde están las mezclas de los medicamentos que pueden sanar ese corazón. Y hasta que la humanidad no entienda que el problema está en su corazón, seguirá el rumbo que lleva y eso lo va a conducir a la muerte, enfermos, porque su enfermedad terminará matándolo. Y no por contacto físico. Y estará infectado aunque se aísle. Porque su problema es de origen. Es de origen. De modo que no hay protocolo sanitario que pueda evitar el daño de ese virus. Y salto al segundo punto. Es por ello que el virus del que Dios procura desinfectarnos tiene un grado de propagación, de sigilo y letalidad que alcanza cifras planetarias y su importancia es tal y determinante que Él no ha escatimado en sacrificar su propio Hijo para su aniquilación. Romanos 3, 23 al 25. Abra el medio que le permita a usted leer el pasaje. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, y eso ya usted lo sabe, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces fíjense ahora estas palabras. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hablar de este pasaje, desenmarañarlo, diseminarlo, hacerle una autopsia, nos tomaría muchísimo tiempo. Por eso yo solamente quiero tomar una partecita de aquí para poder enlazarlo con el título de este apartado. A quien Dios puso como propiciación. En esencia, propiciación lo que significa es la satisfacción de un requisito. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo murió por nosotros, sino también que murió para cumplir las santas y justas exigencias intrínsecas a la naturaleza básica de Dios, que es la rectitud, que es la justicia. Entonces, si nos damos cuenta, Jesús muere no solamente por nosotros, sino muere por Dios, por el Padre. El virus penetra no por contacto humano, sino por un acto de desobediencia y que se transmite solo por condición humana. Por el hecho de usted ser humano, un ser humano, usted está infectado. Y daña el alma, e infecta y corrompe el motivo de nuestras acciones. Entonces, por medio del sacrificio, la contaminación se eliminó. La contaminación se eliminó. De ese modo, entonces podríamos estar limpios en su presencia. Pero ese gran sanador cuya, digámoslo de la siguiente manera,
cuyo ejercicio profesional para sanar quiere sanarlo todo. Nuestro Padre Dios quiere sanarlo todo en nosotros. Quiere sanar absolutamente todo. Es una sanidad integral. Una sanidad integral. Y ese acto de propiciación busca sanar lo más intrínseco en nosotros, lo más profundo en nosotros. Quiere sanar aquello que infecta y corrompe el motivo de nuestras acciones. Por eso es que el acto de Cristo, la presencia de Cristo, quiere sanar a cada miembro de la iglesia. Él quiere sanar a cada miembro de su iglesia. Y vuelvo, reitero, lo que infecta y corrompe el motivo de nuestras acciones, lo que impulsa nuestras acciones también es un producto de la actividad vírica del pecado en nuestras vidas. Y Dios también quiere sanar eso. Esa labor de sanidad. Quiere sanar las enemistades en su iglesia, quiere sanar los pleitos en su iglesia, quiere sanar los celos en su iglesia, porque todo eso lo motiva a algo que no proviene de Dios, proviene del virus. Él quiere sanar las iras, las contiendas, las raíces de amargura, nuestro pasado que nos persigue. Dios quiere sanar eso. Por eso les decía que los milagros en la actividad ministerial de Cristo no son un fin en sí mismo. Jesús, el propósito principal, medular de su ministerio, no era venir a hacer milagros, que la gente lo viera para que lo alabara. Cosas que copian, y los milagros son buenos, tienen su propósito en un momento determinado. Pero es la vía para llevarnos a otra cosa. Y precisamente los milagros en el ministerio de Jesús lo que buscaban era ir preparando a la humanidad, a los testigos, a los que lo veían, para ayudar a lo que era el propósito final. Dios quiere sanar a los miembros de la iglesia de las divisiones, de las envidias, aquellos que se introducen, que son habladores de vanidad y que son amadores y practicantes de mentiras. Allá también va la sanidad. Hacia allá también Dios quiere. Y eso inmediatamente nos conecta con otro punto. Y ya voy entrando a la fase final para no cargarlo con muchas cosas. El médico que cura la fuente de nuestras enfermedades. Primera de Pedro 2, del 22 al 24. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Fíjense la actitud. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es el modelo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida, y fíjense eso, este pasaje termina aquí con una exclamación. Por su herida habéis sido sanados. Por su herida habéis sido sanado. La expiación de Cristo lo que buscaba era sanar a toda la humanidad y a todo un sistema. Sigo al otro punto. Los conflictos humanos que a nada conducen, salvo a su propia destrucción, era también uno de los propósitos de la actividad
sanadora de Cristo. Juan capítulo 4 desde el versículo 5 al 7 y del 9 al 10. Leemos: fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirás y él te dará agua viva. ¿Por qué le leo este pasaje? Para referirme a los conflictos. Si se dieron cuenta, en este pasaje la samaritana le dice a Jesús que por qué le pide agua, debido a que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Ese pozo donde Jesús ahí se sentó y esperó a la samaritana, algunos dicen que eso se debió a una cita divina. Aquellos que piensan allá mucho más. Y que eso estaba programado en la vida ministerial de Cristo precisamente para acabar, fíjense, para dar inicio al fin de un conflicto que divide al mundo. Esta mujer era samaritana. Samaria era la capital de Israel cuando se dividió. Jesús era judío, era descendiente de la tribu de Judá. Cuando Israel se divide, 10 tribus corren para el norte y 12 quedan para el sur. Jesús viene del sur. Por eso es que Jesús le dice que si ella supiera quién era que le estaba hablando, entonces ella hubiese hecho lo que Jesús le dijo en el pasaje. Jesús también en ese pasaje le dice que ella no sabe a quién adoraba. Porque la salvación venía de los judíos, precisamente porque Jesús era judío y esa mujer era israelita. Precisamente hoy ahí sigue todavía un gran conflicto que divide a dos naciones. Dos no. Divide a toda una región. Porque ahí es todos contra uno y uno contra todos. Estaban enfermos por la tradición. Estaban enfermos por el resentimiento, por el odio. Y todavía sigue el odio y el resentimiento y la confusión histórica. Por eso Jesús dijo en una de sus intervenciones, dijo: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Y la respuesta es a por qué se han cometido tantos errores en la humanidad. Es porque Dios es uno en todo momento. Su palabra es única. Pero nosotros pensamos de maneras muy distintas, interpretamos las cosas de manera muy distinta. En otras palabras, nosotros somos los que nos confundimos. Pero Dios nunca confunde a nadie, ni su palabra es para confusión. Pero el trasfondo espiritual aquí es que Él visita a la samaritana porque el conflicto que dio lugar, la división que dio lugar entre este mismo pueblo, hijos de un mismo hombre, era un plan de Dios. Varón, entonces usted dice que Dios provoca la división para entonces cumplir sus planes. No es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que debido a que Dios sabe las debilidades y deficiencias del hombre, entonces Dios actúa en consecuencia y entonces reorganiza su plan para que entonces su voluntad se cumpla. Qué bello. Porque esa es su voluntad absoluta y es invariable, independientemente de las debilidades y deficiencias y vicios del ser humano. Este grupo de tribus que se fue hacia el norte, se contaminó con todas las naciones paganas. Entonces mezcla con los gentiles, como se le llamó, y entonces Jesús aparece allí a la samaritana. Porque es Pablo en
Primera de Corintios capítulo 9 versículo 25, que dice que aquel pueblo que se le dijo que no era mi pueblo, en el mismo lugar que no se le dijo que era mi pueblo, entonces Cristo le dirá: ahora tú eres mi pueblo y yo soy tu Señor. Entonces Jesús viene a sanar los conflictos de la humanidad. Jesús aparece para unificar a todos los pueblos del mundo, porque en Él es que está la reconciliación y nosotros entonces somos los emisarios de esa reconciliación. ¿Se dan cuenta por qué los milagros no son un fin en sí mismo, sino que sirven para adornar, impulsar lo que es el plan redentor de nuestro Dios? De modo que cuando Jesús se llega a la samaritana y conversa con ella y le dice que ella, al beber del agua de él, de su interior correrán ríos de agua viva, lo que le está diciendo es que nosotros ya podíamos beber de esa agua y podíamos tener acceso a la salvación. Fíjense bien. Entonces todos los pueblos del mundo, en la única persona que puede encontrar reconciliación, que puede encontrar la sanidad de su vida y el rumbo de su destino, es en el Señor Jesús. De modo que Jesús viene a reconciliar todo lo que hoy vemos en conflicto. Solamente en la persona de Cristo es que puede reconciliarse. Por eso es que Cristo no es una religión, porque la religión no es más que una manera de acercarse a Dios a través de buenas obras. Y por lo tanto, el Evangelio no es una religión, el Evangelio es Cristo. Entonces, si se dan cuenta cómo en este pasaje nosotros encontramos una verdad transformadora y que da respuesta a todas nuestras preocupaciones y da rumbo a nuestra vida. Pero ese plan de Dios de sanidad es tan grande, tan valerosa, que aquel que no la acepte tendrá delante de él a un sanador, pero que tiene una cualidad, y es que es cirujano y que extirpa. Por eso es que ese es el médico de los médicos. Él conoce todas las especialidades. Mateo 13, 24, 30. Y ya con esto entro a la fase final y culmino. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. El mismo enemigo que manufacturó el virus que entró en el Edén, entró aquí. El mismo enemigo. Oh Dios, un enemigo ha hecho esto. Ha enfermado la siembra, ha enfermado el mundo. Lo ha enfermado. Y los que muestran mayores síntomas de ese virus ven el mundo como un campo al que pueden destruirlo solamente para satisfacer sus apetencias personales. Y no tienen respeto por la creación, no tienen respeto por los demás seres humanos, no tienen respeto por nada creado y no tienen respeto por el Creador. Porque el enemigo los infectó. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y arranquemos? No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dios terminará de sanarlo todo. Usted puede estar tranquilo, mi hermano, mi hermana, que Dios va a sanarlo todo. Llegará el momento donde todo estará limpio, donde todos podremos andar sin mascarilla, porque Dios lo va a limpiar todo.
Pero recuerde que a su debido tiempo, Él entonces deje que crezca juntamente lo uno, lo otro, hasta la siega. El Señor dijo, el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz, es decir, tome todos los problemas que este mundo le va a cargar en su espalda. Por eso no podemos predicar villas y castillas en el Evangelio, porque Jesús dijo, no, si usted va a seguir en pos de mí, venga con todos esos problemas y me seguirá hasta la muerte, y esos problemas seguirán con usted. Pero dice que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida, ese la salvará. Porque hay una recompensa eterna que va más allá de las ofertas terrenales y mundanas. Porque son ofertas y son promesas eternas. Dejad juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña. Recógeme todo lo malo, todo lo infectado, recógemelo y pónmelo aquí y átamelo, pónmelo todito junto en un vagoncito, a todos ahí. ¿Sabe para qué? Para destruirlo, para quemarlo. Pero recoged el trigo en mi granero. Hermano, esa es la promesa de final de los tiempos. Por eso tranquilo, no os afanéis, no os angustiéis, no os desesperéis, no dejen que el enfermador, el que infecta, el que daña, los entretenga con toda la bicoca y todas las cuestiones banales e insignificantes que este mundo pueda ofrecer. Al final terminarán enfermándonos. Y Dios no quiere que lo que Él ha escogido se le enferme y se le dañe y muera. Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Que estas palabras sirvan de aliento para seguir hacia adelante y ver más allá de lo que nos puede presentar el enemigo para distraer nuestras vidas de lo más importante. Pásenla bien, mis hermanos, y paz a sus corazones.